Estuvimos viendo nosotros la semana anterior los versículos 16 al 22, que es la conversación del joven rico con el Señor Jesucristo. Nosotros dijimos que además de ser rico, se describe en otros contextos como un hombre principal, es decir, un hombre que tenía una gran influencia del punto de vista social. Era una persona joven, tenía posesiones materiales en abundancia y además tenía influencia en la sociedad de su tiempo, de tal manera que podríamos decir que tenía como las tres claves de la felicidad. De alguna manera eso es lo que escuchamos constantemente, que la juventud, la fortaleza, ¿cierto?, que implica eso, la capacidad mental que involucra, porque está en todo su desarrollo de sus cualidades intelectuales, la gran cantidad de bienes materiales que implican que puede entonces hacer muchas cosas, ¿cierto?, y además de la influencia social le dan un carácter de una persona que tiene todo lo que alguien puede desear en algún momento. Sin embargo, él tenía una gran necesidad en su corazón. ¿Cuál era? Quería saber cómo poder obtener la vida eterna. Versículo 16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él pensaba que tenía que hacer algo, que dentro de sus capacidades estaba la posibilidad de hacer algo preciso, específico, que podía granjearse la vida eterna, el favor de Dios para con él. Pero el Señor Jesucristo le demostró que no era de esa manera, que alguien podía llegar a ser salvo, a tener la vida eterna o a entrar al reino de los cielos, que son sinónimos en ese sentido, sino a través de seguir al Señor, y para seguir al Señor tenía que dejar primeramente sacar su mirada de las cosas en las cuales tenía puesta su confianza, su esperanza, todos sus anhelos, que eran obviamente los bienes que él poseía en abundancia. Luego dice el versículo 22 que oyendo esto, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema de él no eran sus posesiones materiales, el problema de él era su amor por las posesiones materiales. El problema de él es la idolatría. Ese es el gran problema. El Señor no condena la riqueza per se, es decir, como una cosa absoluta, sino que el problema no está en la riqueza, sino en la forma en que la persona percibe las cosas, de la que la persona interpreta las cosas, el valor que se le dan a las cosas. Y esta persona amaba más, obviamente, esas cosas que seguir al Señor Jesucristo, que en definitiva es la demanda de lo que significa un verdadero creyente o lo que significa un discípulo. Ahora, en los versículos 23 al 26, el Señor va a dirigirse a sus discípulos. Es muy interesante como el Señor siempre hace eso. Lo vemos en el Evangelio, por ejemplo, cuando hace algún milagro posteriormente, Juan capítulo 6 es un ejemplo, la alimentación de los 5.000, luego de eso comienza a dar un largo discurso que es una explicación o a la multitud o a los discípulos específicamente. Inclusive cuando entrega las parábolas del reino en Mateo capítulo 13, como hemos visto ya, el Señor posteriormente también se junta con sus discípulos le preguntan respecto a la parábola que no habían entendido y el Señor le da una explicación específica a ellos. Y en este caso aprovecha la ocasión del encuentro con el joven rico para poder aplicar la lección derivada de esta conversación. ¿Cuál es en definitiva la lección? La lección es que ninguna persona puede ganarse el favor de Dios por sus propios medios, que ninguna persona puede llegar a tener dos señores, como lo dice en otro contexto, confiar en Dios y confiar en la riqueza, o confiar en Dios y confiar en sus capacidades. Nadie puede entonces, en sus propias capacidades, ganarse la vida eterna. Recordemos que el tema sigue siendo el mismo de los textos anteriores. La pregunta que plantea el joven rico a Jesús determina el tema del párrafo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Notemos cómo en los versículos siguientes hay sinónimos que tienen que ver con lo mismo. Versículo 17. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, esa es una abreviación de la pregunta, ¿cierto? Es decir, se refiere también a la vida eterna. Versículo 21, Jesús dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esa es otra forma de decir, ¿cierto?, que es la vida eterna, es decir, el lugar donde que el joven pretendía entrar.
Versículo 21. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ese es un sinónimo otra vez para vida eterna. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es el mismo tema. Versículo 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Allí otra vez habla del mismo tema. Entonces vemos que en alrededor de 6 veces desde los versículos 16 en adelante se refiere a esto. Se recalca el mismo objetivo, cómo se alcanza la vida eterna, cómo una persona puede ser aceptada delante de Dios, cómo una persona puede tener salvación. Son todos sinónimos, cómo una persona puede entrar al reino de los cielos. Por tanto, este es el hilo conductor de todo el párrafo y necesitamos tenerlo bien en cuenta para no equivocar la interpretación. Y entonces el Señor Jesucristo, después de hablar con el joven rico respecto a ese tema, se vuelve a sus discípulos y le dice en el versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora se está dirigiendo hacia los discípulos, se está hablando directamente con ellos. El ser rico, como dijimos hace un momento atrás, en sí mismo no es un obstáculo para entrar a la vida eterna. ¿Por qué puede ser un obstáculo el ser rico nada más? El problema está en la perspectiva que se tiene de eso. El problema está en los afectos, ¿dónde están puestos? Por tanto, el obstáculo no es la riqueza en sí, sino el amar las riquezas, o como dice también Pablo a Timoteo, el que quiere enriquecerse, caerá el lazo del diablo. Querer en un deseo profundo, ¿cierto? Un objetivo específico de querer enriquecerse, evidentemente esa persona está desviando su camino. Ahora, no solo la riqueza, eso hay que tenerlo claro, sino que aquí hay un ejemplo específico por la conversación que tuvo con este joven. Pero cualquier cosa que se coloque en el lugar de Dios es idolatría. De tal manera que también podemos añadir el trabajo, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la religión o el sistema religioso que una persona haya adoptado, puede ser su ídolo. Las convicciones que no proceden de las Escrituras, sino que proceden, por ejemplo, del pensamiento secular, puede ser un ídolo. Es decir, cualquier cosa que no tenga que ver con Dios en el primer lugar es un ídolo. Y esto es lo que nosotros podemos ver acá ampliado. Necesitamos aplicarlo también a todo ámbito de cosas. Esto es idolatría, es decir, colocar otra cosa en el lugar de Dios y constituye el real problema del ser humano. Eso es lo que el Señor Jesús está tratando de explicar aquí. En otro contexto Jesús lo diría de esta manera. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entre ocasiones se repite lo mismo, la imposibilidad de ser un discípulo del Señor Jesucristo si es que no se renuncia a esas cosas en función de amar a Dios primeramente por sobre todas las cosas. ¿Recuerden cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, el cristianismo es revolucionario en ese sentido. El cristianismo es radical. No es que una persona tiene que vivir un cristianismo radical, es un creyente, sino que el cristianismo en sí mismo es radical. Es totalmente distinto a cualquier otra cosa. Por eso los sistemas religiosos no pueden compararse, y dados por el hombre me refiero, con lo que es el cristianismo bíblico. Porque demanda una consagración total, una devoción total, no un corazón dividido. Por eso es que antes el Señor en el contexto del Sermón del Monte dijo que no se puede servir a dos señores. Eso significa un corazón dividido. Y en este sentido también, ese es el énfasis de este párrafo. No se puede, no puedes amar tus cosas y a Dios al mismo tiempo. No puedes dividir tus afectos. Amar a Dios
implica entonces dejar todo lo demás en un segundo lugar. En otras palabras, el amor y lealtad a Dios debe estar por sobre todos los demás afectos que el hombre tenga en esta tierra. Lo contrario es idolatría de la peor clase. Como diría Pablo, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, sea el primero. Ese es el desafío que plantea el cristianismo. Eso es lo que implica seguir al Señor Jesucristo. Recuerden cuando el Señor pasó y estaban remendando las redes y le dijo, ven y sígueme. Y no hubo nada más, ninguna otra explicación al respecto, sino ven y sígueme. Y eso era radical porque tenían que dejar lo que estaban haciendo. También Mateo en el banco de los tributos ocurrió exactamente lo mismo. Entonces cuando el Señor llama y efectivamente el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, esa persona va tras el Señor Jesucristo independiente del costo que esto implique. No significa que la salvación tenga un costo para la persona, sino que el seguir a Cristo tiene un costo. Porque hay que renunciar a muchas otras cosas y dejarla en un segundo lugar. Cuando una persona es hallada por Cristo y comienza una relación personal con Él, todo lo demás debe estar subordinado a esa relación. O sea, primero mi relación con Cristo, luego todas las demás cosas. Cristo es la perla de gran precio, ¿recuerdan? Cuando encontró una perla de gran precio en su territorio, en su terreno, y entonces fue y vendió todo lo que poseía para comprar ese lugar, porque allí estaba la perla de gran precio. Eso es lo que implica seguir al Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros pensamos en ese tipo de entrega, de dedicación exclusiva, absoluta al Señor, parece algo radical, parece una exageración, pero parece una exageración simplemente porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo superficial. Porque por tradición hemos tomado una serie de cosas que en el fondo no apuntan al problema real. El problema real es un corazón idólatra como el que tenemos cada uno de nosotros. Y ese corazón tiene que rendirse a Cristo completamente. Seguir a Cristo implica entonces dejar lo demás subordinado a esa relación. El joven rico está buscando la vida eterna. Jesús le está diciendo que la vida eterna es Él y seguirlo a Él es la verdadera prueba de que uno posee la vida eterna. Una persona que posee la vida eterna es una persona que sigue al Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual le dice que venda todo lo que tiene y lo reparta a los pobres y lo siga. Esa no es una demanda, un principio que demanda a todo tipo de creyentes. A otros creyentes le dirá otro tipo de cosas porque nuestros afectos están en diferentes cosas. Pero el punto sigue siendo el mismo, es decir, sigue a Cristo y deja todo lo demás en segundo lugar. Ahora, una vez que el joven rico prefiere sus bienes, como vemos en el versículo 22, entonces se vuelve a sus discípulos para aplicar esta lección que se desprende de este incidente. La lección es al mismo tiempo una advertencia sobre los peligros de poner la confianza en las riquezas, amando más las posesiones materiales y haciendo de ello la prioridad en sus vidas. ¿Cuál es el objetivo de la vida de una persona? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Hacia dónde apuntamos? Nosotros decimos siempre, bueno, ahora ya tenemos a Cristo, vamos al cielo, pero no se trata de eso. El objetivo tiene que ser transformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No que pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. A eso está apuntando. Notemos una vez más que el problema no es la riqueza en sí, sino el amor superlativo por ella, el amor que está en primer lugar por ella. Las posesiones son cosas, pero las pasiones vienen de los corazones de los seres humanos. Las posesiones son cosas nada más. Igual como el caso de la tecnología. La tecnología, algunos dicen, no, la tecnología es el problema. No es el problema, la tecnología es neutra, es una cosa. El problema está en la forma en que la persona la usa. Del mismo modo, las posesiones materiales, las riquezas son cosas. El problema está en que las personas se apasionan por esas cosas. Entonces las pasiones las tienen las personas. Por tanto, los corazones, ahí está el problema. Las riquezas no tienen voluntad propia, ¿verdad? Las personas que la poseen, sí. Todo esto en un marco de referencia que el Señor pone
y la vida eterna como el real tesoro de una persona. Ahí que el Señor está diciendo, bueno, ¿cuál es lo que más deseaba el joven rico? No era la vida eterna. Él pensó que deseaba la vida eterna, pero no era eso. Porque de lo contrario hubiese estado dispuesto a hacer todo lo que el Señor le dijo para alcanzar. Yo creo que a veces ocurre mucho eso. Las personas se acercan a una iglesia, quieren algo, quieren escuchar, pero están buscando otra cosa, no están buscando la vida eterna. Están buscando quizás ayuda, muchas veces ha ocurrido, ayuda material, están quizás buscando ayuda psicológica, están buscando probablemente consejería, están buscando cualquier otra cosa, pero no están buscando realmente la vida eterna. Porque la vida eterna implica dejarlo todo para andar por ese camino. De tal forma que ahora Jesús entonces enfoca su atención en los discípulos para aplicar lo aprendido en el incidente con el joven rico. Y aquí vamos a ver tres cosas en estos versículos del 23 al 26. Tres cosas muy importantes en relación a las posesiones y a la salvación. Lo primero, versículo 23, Jesús va a enseñar aquí que las posesiones no son evidencia de la salvación. Y vamos a explicar por qué lo planteo de esta manera. Las posesiones materiales no son evidencia de la salvación. O las riquezas no son evidencia de la salvación. Con la consabida fórmula de cierto os digo, Jesús llama la atención a sus discípulos, que les dirá a continuación algo muy importante. De cierto os digo, eso está hablando de algo muy importante que Él va a transmitir. Por tanto, cuando se vuelve, Él mira a sus discípulos y le dice, miren, esto es lo que yo les voy a decir ahora, pongan mucha atención. Ese es el sentido. Y entonces hace una categórica afirmación. ¿Cuál es la afirmación que Él hace? Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esa es la afirmación que Él hace. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esta afirmación de Jesús era revolucionaria. ¿Por qué razón? Y aquí vamos a entender un poco por qué titulé el primer punto de esa manera. Porque para los judíos, y especialmente para los religiosos de ese tiempo y para los judíos en general, una persona que poseía riquezas era una evidencia de que Dios estaba favoreciendo eso. Es decir, la mirada de los judíos estaba normalmente en las posesiones materiales, en el sentido de que si alguien tenía posesiones materiales, eso mostraba que esa persona estaba siendo bendecida por Dios. Dios le estaba favoreciendo. Además, por ejemplo, de una persona que tenía muchos hijos también. Es decir, esa era la visión cultural, religiosa que tenían los judíos. Para los judíos la riqueza era la manifestación de la bendición de Dios, del agrado de Dios con ellos. En otras palabras, ellos creían que las posesiones materiales eran la mejor evidencia de que Dios estaba complacido con ellos. No, ellos no es que creían que por las riquezas iban a ganar el reino de los cielos, sino que pensaban que una persona que era bendecido con posesiones materiales, entonces implicaba que Dios estaba favoreciendo a esa persona y en consecuencia esa persona estaba más cerca del reino de los cielos. Ese era el pensamiento. De esta manera, entonces, la riqueza se constituía en la evidencia de su salvación y aceptación por Dios. Y eso es lo que explica posteriormente la reacción de los discípulos ante la afirmación del Señor Jesucristo. Y el Señor sabía eso, conocía su contexto cultural y religioso, lo que enseñaban los rabinos y también lo que pensaban los discípulos. Los discípulos habían sido entrenados de alguna manera, aunque no en términos oficiales, pero en el contexto cultural y religioso habían escuchado muchas veces este tipo de enseñanza. Por eso el Señor Jesucristo hizo declaraciones revolucionarias para ese tiempo, en otros contextos también. Por ejemplo, cuando Él habló sobre la parábola o historia del rico y Lázaro, ¿recuerda? ¿Cuál era supuestamente el que tenía la bendición y el favor de Dios? Según el contexto, la forma de pensar del judío, el rico. Pero el Señor dijo que cuando pasaron de esta vida, más allá de esta vida, ¿qué es lo que ocurrió? En realidad el rico estaba sufriendo el castigo.
Y eso tiene que haber sido chocante para los judíos. Ellos pensaban, no puede ser. Y al contrario, el mendigo estaba disfrutando de vida en abundancia, estaba en el seno de Abraham. De tal manera entonces que ellos tenían esta concepción de lo que significaba la riqueza. También al comienzo del Sermón del Monte, en la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Recuerdan? Y ahí no está hablando de la pobreza material, pero sí está hablando de una pobreza de espíritu en el sentido de que una persona que realmente considera su real condición delante de Dios sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y aunque tenga muchas posesiones materiales, sabe que esas posesiones materiales no van a lograr la justificación de él delante de Dios. Un pobre en espíritu es un mendigo espiritual, que lo único que hace es extender sus manos para recibir lo que no merece. Y si la otra persona que pasa por al lado de él quiere darle algo, bueno, con eso se conforma porque no tiene nada en sí mismo. Pero ¿qué ocurre? Que un rico no tiene eso fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene su confianza en lo que posee. Y por eso está la confrontación con este problema. Por eso habla de que es imposible, o mejor dicho, es muy difícil que entre un rico en el reino de Dios. Es necesario otra vez aclarar aquí que el mero hecho de ser rico no impide a una persona entrar en el reino de los cielos. Nadie entra al reino de los cielos por ser pobre. Y nadie queda excluido del reino de los cielos por ser rico. ¿Entienden? Jesús quería enseñar otra cosa, más profunda. Ser rico, ser pobre no es el problema. Ahora, y esto es lo que está diciendo Jesús. Las riquezas tienen la capacidad de engañar nuestros sentidos, dándonos una percepción equivocada de nosotros mismos y de nuestra necesidad de Dios. Voy a repetir esta frase porque me parece que es el meollo del asunto. Las riquezas tienen la capacidad de engañar nuestros sentidos, dándonos una percepción equivocada de nosotros mismos y de nuestra necesidad de Dios. Es decir, es como algo que nubla nuestra vista y no nos deja apreciar las cosas por su verdadero valor. Ese es el problema de las riquezas. Hay al menos 3 cosas que se acrecientan con la riqueza. Todo es una falsa percepción de la realidad. Y voy a mencionar 3, puedan haber muchas más, pero me parece que es importante enfocarnos en esto. Primero, las riquezas dan una falsa autonomía. Una falsa autonomía o una falsa independencia. Autonomía implica independencia, ¿cierto? Una falsa libertad, una falsa percepción de la libertad. Cuando las riquezas están en el primer lugar en la vida de una persona, le dan la falsa seguridad de que no necesita de nada ni de nadie. Todas las cosas tienen su precio. Esa es una frase que es, ¿cierto? Mira, es que ahora no puedo, imposible atenderlo. Bueno, ¿cuánto vale eso? Hay un billete por abajo, ¿cierto? Y la persona, bueno, ya le hago un cupo. Es decir, si necesita salud, puede comprar la salud. Si necesita que su hijo, por ejemplo, llegue a ser parte de un equipo de fútbol o de algún tipo de otra disciplina deportiva, bueno, podemos también hacer algo al respecto. Es decir, tiene una seguridad en sí mismo absoluta porque tiene lo que posee para poder comprar favores y todo lo que quiera. Entonces tiene una falsa percepción de su autonomía. Piensa que es completamente libre, que no depende de nada ni de nadie. Es capaz de arreglárselas por sí mismo. Le ofrecen entonces las riquezas un sentido de autonomía e independencia que le lleva a confiar en sí mismo y sus posesiones para vivir. En una ocasión, una persona a la que le estaba hablando del Evangelio, en Melipilla, hace muchos años atrás, me dijo, en la medida que estábamos conversando, y me dijo que cómo yo había llegado a ser evangélico, entonces yo le conté un poco de lo que había pasado conmigo y cómo el Señor me había rescatado.
Y me dice, yo siempre escucho eso de la gente. Siempre la gente que está en problemas es la gente que se hace evangélica. Miren la percepción que tenía esa persona. Tienes que estar en problemas para poder llegar a ser un creyente. Esa persona confiaba tanto en sí misma que pensaba que evidentemente lo que ella tenía, las capacidades que tenía, su profesión y todo lo que ella podía tener en recursos materiales, le mostraban en ese momento que no tenía ningún problema. Entonces, si no tenía problema, no necesitaba de Dios. Y obviamente una persona que tiene muchas posesiones materiales va a decir, bueno, no tengo mayores problemas. Y entonces no necesito de Dios. ¿Se fijan cómo se produce un falso concepto de autonomía, de libertad? La evaluación que hace el Señor Jesucristo de la iglesia de la Odisea repara precisamente en ello. Yo quiero que veamos un poquito de esto, pero primero dar una explicación de contexto de este lugar, de la Odisea. Según los historiadores, la Odisea era una ciudad más rica de Asia Menor. La ciudad más rica de Asia Menor. Fue destruida por un terremoto en el año 90 a.C. El gobierno romano ofreció ayuda y una gran suma de dinero para reconstruir los edificios afectados. La Odisea rehusó, diciendo que ella era muy suficiente para resolver la situación por sí misma. La Odisea, dijo el historiador romano Tácito, se levantó de sus ruinas totalmente con sus propios recursos y sin ninguna ayuda nuestra. Es decir, era autosuficiente. Porque siendo la ciudad más rica de Asia Menor, vino el terremoto, la destruyó, pero tenían los recursos suficientes para reconstruirla por sí mismos, sin la ayuda del Imperio Romano. Ahora, Jesús cuando le habla a la iglesia de la Odisea le dice cosas muy interesantes. Porque recuerden que en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis es el Señor evaluando la iglesia. El que se pasea por entre los candeleros, ¿cierto?, que representan a las iglesias, es el Señor resucitado. Y el Señor resucitado oyó decir a la iglesia de la Odisea lo siguiente, es decir, en su evaluación, dice, esto es lo que ustedes piensan. ¿Qué es? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense la consecuencia. Yo soy rico y me he enriquecido, o sea, yo mismo, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ellos decían. Y recuerden que la iglesia estaba en la Odisea y en consecuencia también estaba influenciada por la sociedad donde estaba inmersa la iglesia. De ninguna cosa tengo necesidad. Eso está en Apocalipsis 3:17. Eso muestra que las riquezas nos ciegan ante la realidad. No podemos ver la realidad tal cual es porque las riquezas son como un velo que nos impiden ver con claridad. Nos hacen pensar que todo lo podemos, cuando Dios nos ve como realmente somos. Esto es lo que ustedes piensan, dice Jesús. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo, digamos, ninguna necesidad. Ahora, ¿quién tiene la razón? Evidentemente el Señor Jesucristo. El que sus ojos se escudriñan lo más profundo del corazón de cada persona. Por tanto, cuando el Señor Jesucristo dice a través de su palabra, tú tienes un problema dentro de ti, el problema es tu corazón, nosotros tenemos que decir al Señor, sí, tú tienes razón, porque Él puede ver lo que pasa en nuestro corazón. Nosotros podemos decir, no, yo no creo que esté así. La verdad es que capaz que estés equivocado. Yo tengo una percepción distinta de mí. Pero mi evaluación no tiene ninguna importancia. La evaluación de Dios en mí sí. Entonces está diciendo, esta iglesia, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, y Jesús le está diciendo, no, en realidad tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Recuerden que cuando el hombre cayó en la bancarrota espiritual en el huerto del Edén, cuando fue engañado por el enemigo pensando que si desobedecía a Dios sería verdaderamente libre, ¿seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? ¿Serán autónomos? ¿Ustedes van a determinar por sí mismos cuál es el camino que tienen que tomar? Eso en realidad no los transformó en verdaderamente libres, sino los transformó en verdaderamente esclavos. Eso es lo que llegó a ser el hombre desde ahí en adelante.
Es tan así que las personas ricas pueden llegar a pensar que pueden comprar la felicidad y evadir la aflicción. Estas son las dos cosas que nosotros perseguimos, todo ser humano, ¿cierto?, perseguimos en la vida. Uno es la felicidad y evadir el dolor, por supuesto. Bueno, el rico llega a pensar que puede comprar la felicidad y evadir la aflicción. Al fin y al cabo, puede comprar cualquier cosa. De esta manera llegan a la conclusión totalmente falsa, engañosa, que no necesitan a Dios para resolver sus problemas. Ellos pueden hacerlo por sí mismos. ¿Entienden por qué Jesús dijo? Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No porque sea rico, sino porque la riqueza lo que hace es darle un falso sentido de autonomía y de libertad. Falso porque no tiene eso que él piensa. Escuchaba a alguien en un programa de televisión que fueron a buscar oro a Groenlandia, allá en el Polo Norte, y él decía, cuando llegué aquí yo pensé que podía dominar cualquier cosa, que no había problema. Vino una avalancha y me di cuenta que no tenía el control sobre eso. Esa es una forma de entender que el ser humano es tan frágil y que no tiene el control en realidad sobre nada. Piensa que lo tiene sobre todo. Una persona que dice ser libre cree que tiene todo el control de todas las cosas, sin embargo no tiene el control de todas las cosas. Y aunque tenga muchas riquezas, no tiene el control de todas las cosas. Un teólogo dice, hasta que llega a un punto, el rico, cuando descubre que eso es una ilusión, es decir, el hecho de ser autónomo, que hay cosas que no se pueden comprar con dinero y las cosas de las que el dinero no nos puede salvar. Pero siempre existe el peligro de que las muchas posesiones produzcan la falsa independencia que considera, hasta que se entera de lo contrario, que ha eliminado la necesidad de Dios. Ahora Jesús está aplicando entonces lo que ocurrió con el joven rico. Le está explicando a los discípulos y le está diciendo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos porque tiene una visión distorsionada de las cosas. Primero, una falsa percepción, una falsa interpretación de su propia... tiene una falsa interpretación de su autonomía. En segundo lugar, este es lo segundo respecto de lo engañoso que son las riquezas, dan una falsa interpretación del valor de las cosas, nos llevan a interpretar el valor de las cosas en una forma errada, engañosa. No cabe duda que las posesiones materiales nublan la vista sobre lo realmente importante. El deseo de satisfacción con las cosas de la tierra impiden al hombre levantar sus ojos al cielo y poner la mirada en las cosas que no se ven, como dice Pablo, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sin embargo, una persona que tiene tantas posesiones aquí en la tierra, ¿de qué está preocupado principalmente? De eso, de cuidarlas, de guardarlas, de protegerlas, de aumentarlas probablemente. Entonces, está mirando tanto la tierra que no es capaz de poder percibir lo que realmente importa. Entonces le da un valor superlativo a las cosas de esta tierra, un valor extremo a las cosas de esta tierra, y en consecuencia las otras cosas no tienen mayor valor para él. Las riquezas dan la falsa percepción que lo pasajero es más importante que lo eterno. Que lo pasajero, lo circunstancial es más importante que lo eterno. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué empezó por eso y no empezó por la otra parte? ¿Por qué no dijo inmediatamente, hagan tesoros en el cielo? ¿Por qué comenzó, no hagan tesoros en la tierra? Porque ahí está el problema. Y luego dice, después de esa frase, dice, porque esos tesoros o esas cosas, en ese lugar, en la tierra, la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. O sea, son cosas pasajeras, circunstanciales. Entonces, no les des el valor que le están dando, porque de esa manera van a perder su mirada, su vista de las cosas realmente importantes. El aumento en las comodidades nos lleva a mirar las cosas que están delante de nuestros ojos como lo único relevante. Mientras miramos y admiramos las cosas temporales, perdemos de vista las cosas eternas.
más importante la tierra que el cielo. ¿Ven? La interpretación nubla la mente, la percepción correcta de las cosas y nos lleva a interpretar que esto es más importante que lo que está más allá de esta tierra. Y por eso, lo que nosotros vemos normalmente es que las personas con muchas posesiones materiales son las más difíciles de poder llegar a los pies de Cristo. Pero es porque las riquezas tienen esa capacidad en sí misma, aunque son cosas, pero la persona las interpreta o interpreta la vida a través de las riquezas y finalmente desvirtúa su concepto correcto de las cosas. En tercer lugar, las riquezas producen una falsa percepción del contentamiento. ¿Qué es lo que es el contentamiento? Lo que Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy entrenado. Es decir, ¿qué es lo que significa el contentamiento? Con estar feliz con lo que tengo. Pero, ¿qué ocurre? La riqueza produce una falsa percepción del contentamiento. Explicamos por qué. Entre más se aumentan los bienes materiales, más aumenta el deseo de poseer más. La máxima de la economía dice los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y una persona dice, si yo pudiera tener esto, y llega a tener eso, y después dice, si yo pudiera tener otro, ¿entienden? Es como algo que no tiene fin. Por ejemplo, uno se pregunta cómo estos hombres que son los más ricos del mundo, como Carlos Slim, por ejemplo, en México, dice, y cada año aumenta más su riqueza. Y uno dice, ¿para qué? Pero nosotros no estamos en su lugar. Si nosotros estuviéramos en su lugar, sin tener la percepción correcta de las cosas eternas, estaríamos en lo mismo. Porque es parte del corazón humano. Entonces, el problema de una falsa percepción del contentamiento nos lleva a querer más y más. Pareciera que la persona nunca se sacia, nunca está contenta con lo que tiene. Esto no es privativo solo de los ricos, es parte esencial del carácter de cada persona. El egoísmo y la ambición están en el ADN de los seres humanos. Yo siempre pienso en esto cuando siempre se le da duro a los ricos. Y dice, no, a los ricos son los que no reparten la riqueza, no los ricos. Si esa persona que está hablando fuera rico, tendría una mirada distinta a las cosas. De seguro, de seguro. Es decir, siempre estamos mirando eso, pero quizás un poco de rabia por no tener eso. Si somos bien sinceros. Entonces, el problema está en el corazón de la persona, cómo percibe las cosas y cómo la riqueza le hace distorsionar la manera de interpretar las cosas. Son las riquezas las que despiertan esto en una persona. Alguien dijo, suficiente es siempre un poco más de lo que se tiene. Suficiente es siempre un poco más de lo que se tiene. Cuando uno se hace rico, en vez de tener el impulso de dar, a menudo tiene el de retener. Su instinto es amasar más y más cosas porque cree que le darán la seguridad, dice William Barclay. Es decir, su instinto es amasar más y más cosas porque cree que le darán la seguridad. Mi seguridad está en esto, en lo que tengo, en mi posesión. Y eso le impide ser más generoso. Entre más aumenta sus posesiones, una persona más insegura se hace. ¿Por qué? Porque estará cada vez más preocupada de perder lo que tiene. Una persona así no tendrá contentamiento. Muy distinto a un hombre de Dios como Pablo que expresó, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer o como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Es decir, un creyente se conforma con lo que tiene. No es que desprecie las cosas, no tiene que ver con eso, sino que da gracias al Señor si el Señor le ha provisto. Pero si el Señor le proveyó eso y nada más, está tranquilo. Aprende a vivir con poco o aprende a vivir con mucho. Por estas y muchas razones, estas 3 razones que dimos nosotros, podemos añadir muchas más, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús tenía razón. Y contrario a lo que creían los judíos, las riquezas no son la verdadera evidencia de la aceptación de parte de Dios. Para nada. ¿Habían personas ricas en el pueblo de Israel? Sí.
Pero eso no significa que la riqueza era la evidencia de la aceptación de Dios. Segundo punto principal, entonces, ahora, versículo 24, otra vez os digo, Jesús reafirma otra vez su enseñanza, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense cómo es la misma enseñanza del versículo anterior, pero ahora añade una cosa más compleja. Jesús primero dijo que era difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿cierto? Ahora dice, es completamente imposible. ¿Por qué? Porque el ejemplo que da, esta metáfora que utiliza, en realidad es una hipérbole. Hipérbole es una exageración, es un recurso del lenguaje que se hace para exagerar algo con el fin de enfatizar eso. ¿Qué quiere decir? Y Jesús toma el ejemplo del camello por el ojo de una aguja. Alguien dice que Jesús tenía mucho sentido del humor porque en realidad es un chiste pensando cómo se mete un camello en el ojo de una aguja. Algunas personas, algunos teólogos, especialmente Tomás de Aquino, desde ahí en adelante empezaron a decir que en realidad no era una aguja literal, sino que las ciudades tenían una pequeña puerta que era para que los camellos pudiesen pasar y solo podían pasar de rodillas, porque el camello es muy alto, podían pasar de rodillas y sin carga, sin ninguna cosa sobre sí. Y que esa era una ilustración de la humildad que así se entraba al reino de los cielos. Pero en realidad no hay ninguna evidencia en ese sentido para poder decir que Jesús estaba pensando en eso. Más bien, lo que Jesús está pensando y eso lo vemos por la respuesta de los discípulos después, estaba pensando en una aguja literal. O sea, estaba diciendo es completamente imposible. Ese es el sentido de la ilustración. Por supuesto, es completamente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja de coser. Del mismo modo, es imposible que quien tenga su amor en las cosas materiales pueda entrar al reino de los cielos. Esa es la enseñanza. Es imposible. Dice, si tú tienes tu amor y tu corazón y gastas toda tu energía en esto, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Primero le dijo que era difícil y ahora le dice que es imposible. Por eso Samuel Pérez Millo, el teólogo español, dice, Jesús no está tratando de presentar una dificultad, sino una imposibilidad. Es completamente imposible. Obviamente Jesús no está negando la entrada en el reino de los cielos a ningún rico. No es que el Señor cierre la puerta y dice, porque eres rico no puedes entrar. No, tenemos que entender correctamente las cosas. Sino que está diciendo, el problema es que amas tanto tus posesiones que no vas a poder entrar así. Es imposible. Él está haciendo énfasis en que es muy difícil que un rico no ponga su confianza y su corazón en las cosas materiales que posee. Y de esta manera no confiará su corazón a Jesús. Y como recién vimos, un corazón dividido no sirve. Para entrar al reino de los cielos es imprescindible una convicción de necesidad. Pero las riquezas no permiten eso. Que una persona, aunque tenga mucho, entienda que no tiene nada que puede ofrecer a Dios por su salvación, eso es lo que se requiere para entrar al reino de los cielos. Debe ser consciente de que es solo un mendigo espiritual que extiende su mano para que Dios le dé lo que no puede ganarse por su propio esfuerzo ni posesiones. Eso es lo que le dijo al joven rico. Toda persona que ponga su amor, confianza y su corazón en cosas o personas y no en Cristo, es imposible que pueda tener la salvación. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y entonces, versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Miren la reacción de ellos. Se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Ven que ellos entendieron que lo del camello por el ojo de una aguja era literal? O sea, era imposible. El asombro de los discípulos obedece a su equivocado concepto del favor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, igual que el resto de los judíos, pensaban que la riqueza material era evidencia del favor de Dios. La frase muy expresiva, literalmente dice, se quedaron atónitos sobremanera. Nosotros decimos, se quedaron con la boca
abierta, asombrados, impactados. ¿Cómo puede ser eso? Es imposible, no cabe en mi cabeza. Entonces, ¿quién se va a salvar? Notemos eso, que no preguntan asombrados, entonces, ¿ningún rico podrá ser salvo? ¿Se fijan que no eso es lo que ellos preguntan? Sino ellos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque hacen la asociación. Si realmente los ricos, que están bendecidos y están más cerca del reino porque han sido favorecidos por Dios, eso es lo que ellos están pensando, no pueden entrar, y nosotros menos todavía. ¿Entienden? Entonces ahí ellos están diciendo, no, lo que pasa es que es completamente imposible, Señor. No solo los ricos no pueden entrar, si no entran ellos, no, menos nosotros. Eso es lo que Pedro los discípulos estaban diciendo. Ellos estaban incluidos en ese quién, en su razonamiento. Un bendecido de Dios, un rico, no puede ser salvo. Entonces no hay quien pueda salvarse. Esto es completamente imposible. Y aquí la respuesta de Dios. Y este es el tercer punto. La salvación es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Esto es lo que quiere como remarcar el Señor Jesucristo. La salvación es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y por eso le pusimos ese título al estudio en el día de hoy. Fíjense que cuando Jesús responde, no corrige la conclusión equivocada de los discípulos. ¿Por qué no? Porque tienen razón en un sentido. La salvación es imposible para el hombre. Y entonces, ¿quién puede salvarse? ¿O quién podrá ser salvo? Y Jesús está diciendo, ninguno que quiera, por su propia capacidad, puede. Sí, efectivamente, podríamos decir que responde, esto es imposible para los hombres. La salvación no depende del hombre ni siquiera en lo más mínimo. Ni siquiera en lo más mínimo. Depende completamente de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer por su salvación. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que esta lección la aprendió de una forma terrible Jonás. Dijo, la salvación es del Señor. Y eso es lo que cada creyente debe tener muy claro. Y como hemos enseñado muchas veces acá, la salvación es de Dios. Le pertenece a Él, es su prerrogativa. Cuando Él obra en un corazón y una persona se acerca a Dios, esa persona dice, yo en realidad busqué a Dios, en realidad Dios ya lo encontró primero. La salvación es del Señor, no depende del hombre. Tanto pobres como ricos no pueden ser salvados por la obra no pueden ser salvados si no es por la obra sobrenatural de Dios en ellos. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Y miren cómo relata Mateo. Dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No se trata entonces de pobreza o riqueza. El problema es que él toma el asunto del joven rico, porque ese fue el incidente, y recalca que el problema de las riquezas es que ciegan muchas veces la percepción correcta de las cosas, desvirtúan la evaluación correcta de las cosas. Entonces no se trata de pobreza o riqueza, sino de la condición del corazón. Un corazón arrepentido por la gracia de Dios tiene vida eterna. Y esto solo puede ser posible cuando el Espíritu Santo obra en él y le da nueva vida. En otras palabras, ustedes no se preocupen. Yo los elegí a ustedes, a los discípulos. Ustedes ya poseen la salvación porque yo determiné que ustedes fuesen salvos. La determinación de salvar es prerrogativa de Dios y fue establecida antes de los tiempos. Eso dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Nos escogió según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y es manifestado en un momento determinado en el presente a través de la obra del Espíritu que aplica la obra de Cristo en el corazón de una persona. La salvación es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Como escribe Pérez Millo, la aplicación de la salvación
con el llamado, la capacitación, la dotación de la fe, la iluminación espiritual y la regeneración son también obras divinas, en las que el hombre no tiene parte alguna más que el beneficio de la gracia que se las otorga. Hay algunas personas que todavía no entienden, dicen, pero la Biblia dice que somos salvos por fe. Sí, así es. Pero el que concede la fe es el Señor. Eso es lo que la gente no quiere aceptar, porque quiere tener alguna participación en su salvación. Por eso Pérez Millo dice, la aplicación de la salvación con el llamado, la capacitación, la dotación de la fe, la iluminación espiritual y la regeneración son también obras divinas. Todo. El arrepentimiento es obra de Dios. Dios es el que nos lleva al arrepentimiento. La fe es obra de Dios. Dios concede la fe para que sea los brazos con los que tomemos la salvación. Pero todo procede de Dios. Para el hombre es imposible. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Por eso es que esto nos ayuda, por ejemplo, a entender que no son nuestras estrategias las que van a traer a la gente a Cristo. No es que nosotros tengamos que hacer un circo para que la gente venga, ¿cierto? O un espectáculo, no sé de qué tipo, con luces de colores y una serie de cosas, para que la gente venga y entonces la gente se va a convertir, porque ahí los tenemos aquí y les predicamos el Evangelio. No es así. No es así, porque no depende de lo que nosotros hagamos. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, así como el que siembra, pero el que produce, la tierra produce de suyo propio, dice el Señor cuando explica la parábola. De tal forma entonces que la salvación le está diciendo, mira, al joven rico lo que no entendió es que la salvación nunca dependió de él, porque era imposible para él. Y la salvación no depende de ustedes tampoco, le está diciendo a los discípulos. La salvación depende de Dios soberanamente. Escogió a alguien, impactó su corazón, lo llevó al arrepentimiento y esa persona ahora es un hijo de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios así lo quiso. ¿Alguna otra explicación? Ninguna otra explicación. Porque como alguien dijo, si Dios no me hubiese amado antes de la fundación del mundo, nunca me hubiese amado cuando yo nací. Porque obviamente no tenía nada en mí para ser amado por Dios. Al contrario, tendría que ser rechazado por Dios. Pero Él me amó antes de la fundación del mundo. Y eso son otra de las obras extraordinarias del plan de Dios. Y eso es otra de las cosas que a mí siempre me gusta mucho esto, porque me gusta no tener nada que ver. ¿Por qué? Porque eso hace más grande la obra de Dios. Y hace más glorioso su nombre. Y entonces mi adoración es más completa a Él. Y no estoy pensando, no, es que yo hice esto, es que yo hice esto otro. Simplemente salgo de escena y dejo que Él sea el Señor y el Salvador. Entonces, esto es lo que ocurre con la salvación. De esta manera, recuerdan, Jesús salvó a Zaqueo. Zaqueo era un rico. Un rico, podríamos decir a la mala, pero era un rico, ¿cierto? Pero el Señor fue donde Zaqueo. Y el Señor posó en la casa de Zaqueo. Él lo salvó a pesar de su riqueza. Por eso decíamos, la riqueza en sí misma no es una imposibilidad. El problema es que ciega mal la vista. Pero el Señor quebró esa resistencia y salvó a Zaqueo. También dice la Biblia que el Señor salvó a Nicodemo, un religioso, como Nicodemo, un hombre influyente entre los fariseos. El capítulo 3 de Juan no dice que Nicodemo se salvó, pero más adelante aparece siguiendo a Jesús. El Señor lo salvó también a él. El Señor también salvó a José de Arimatea, ¿recuerdan? Que fue en su tumba, que fue puesto su cuerpo. Y él era un hombre rico. El Señor salvó a Abraham. Y Abraham también era un hombre rico. Entonces, la riqueza en sí misma no es el problema por el cual no se puede salvar, sino es la apreciación del corazón frente a eso. Y por eso yo dije, delante en términos más amplios, que el problema en general es el problema del corazón. Nosotros no podemos tener riqueza, pero podemos ser las personas más orgullosas del mundo, ¿o no es así?
Entonces, el problema está realmente en nuestro corazón. El Señor salvó también a un orgulloso fariseo como Saulo de Tarso. El Señor lo cambió de tal manera a él, no cuando él iba buscando a Dios, sino cuando él iba persiguiendo a la iglesia de Cristo. O sea, iba en sentido contrario. Y el Señor salió al encuentro y lo salvó, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que no pudo hacer el sistema religioso judío lo hizo Jesús, porque lo que es imposible para el hombre es posible para este Dios maravilloso que en la persona de Jesucristo salva a quien Él quiere salvar, cuando Él quiere salvar y de la manera que Él quiera salvar. Y eso es lo que el Señor enseña a los discípulos. La salvación es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. El amor por las posesiones es un obstáculo insalvable para la salvación. Noten que no dijimos el amor, no dijimos, digamos, las posesiones, sino el amor por las posesiones. Es un obstáculo insalvable. Y en primer lugar, lo que vimos también fue que las posesiones no son evidencia de la salvación. Toda persona nace fuera del reino de los cielos por su pecado, por su condición pecaminosa, y Dios salva a quien quiere y lo introduce en el reino de los cielos. Esto es imposible para nosotros, pero es posible para Dios y por eso somos hijos de Dios. Gracias al Señor por eso. Padre, gracias una vez más por tu palabra, gracias porque nos instruye, gracias porque nos corrige, gracias porque nos confrontas, gracias porque demandas de nosotros también cambios en nuestras percepciones equivocadas que tenemos, Señor. Viviendo con un corazón como el resto del mundo, vivíamos afanados por los intereses que no tenían ninguna importancia. Vivimos cuánto tiempo, Señor, mirando las cosas, pensando que en las cosas está la satisfacción, cuando en realidad en tu persona está la satisfacción, en Jesucristo, en nuestro glorioso Salvador, quien vino a morir en nuestro lugar y quien vino a sacarnos del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Esa es la vida eterna. La vida eterna está en ti, pero no porque nosotros hicimos algo para ganarla o contribuimos en algo para tenerla, sino porque Jesús nos la quiso conceder por pura gracia. Era imposible para nosotros entrar al reino de los cielos, pero Jesús lo hizo posible y te alabamos a ti por eso, Señor. Muchas gracias una vez más por tu bendita palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.